aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siguiente, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Buen Dios eterno que está en gloria, gracias Señor por este momento en el cual nos hemos reunido en tu casa, Señor. Hemos venido, Padre eterno, no solamente a recibir, sino que hemos venido a darte alabanza, a darte gloria, a darte toda la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre eterno. Hoy en esta mañana, Señor, te pedimos de una manera muy especial que seas tú tomando control de tu palabra, Señor. Nuevamente te digo, Padre eterno, nuevamente es una petición, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo hablando a este lugar. Yo me quito para que sea tu Espíritu Santo dando palabra que edifique a los corazones, dando palabra que traiga transformación, que traiga cambio, que traiga renovación de la mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te honramos y te bendecimos, Señor de gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre eterno, todo impedimento de la palabra es neutralizado. En el nombre de Jesucristo es neutralizado, Jehová de gloria, toda atmósfera de opresión del enemigo, Señor. Oh Padre eterno, declaramos, Jehová de gloria, que hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad para que tu palabra quede sembrada en los corazones. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablar bajo el tema identificados por... ¿Cuál es el tema? Identificados por gracia. Y quiero comenzar diciendo que todo ser humano tiene tres identidades. Cada uno de los que estamos acá en este lugar tenemos tres identidades. Está la física, está el alma y está el espíritu. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 nos dice claramente la palabra de Dios que nosotros somos seres tripartitos. Somos seres tripartitos. Ahora, usted y yo tenemos una identidad física. Usted y yo, ¿qué quiero decir con eso? Que cada uno de nosotros tenemos una identidad propia. Es decir, tenemos un registro exacto de que lo hace único a usted. Yo tengo un registro exacto de que eso me hace única a mí. Y una de ellas es, hablando de la identidad física, una de ellas son las huellas dactilares. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una huella diferente. Todos tenemos una huella diferente, amado hermano. Podemos tener el mismo dedo, podemos tener la misma, compartir la misma genética, pero las huellas de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Lo otro es el iris. Cada
uno de los que estamos aquí, amado hermano, el iris de sus ojos es diferente. Podemos tener el mismo color de ojos, usted y yo podemos tener el mismo color de ojos, pero nuestro iris es totalmente diferente. Entonces, otra cosa también que habla de la identidad física, que nos hace único, es que también hay una huella en nuestra voz. Hay una huella en nuestra voz, es decir, que ninguna voz es igual. Ninguna voz, amado hermano, es igual. Aunque esté en el mismo registro vocal, ninguno es el mismo. No hay dos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, o cuando estaba en el tiempo de estudio, en la secundaria también, habían compañeros que llamaban a mi mamá, el número de teléfono de mi mamá para comunicarse conmigo, y hablaban con mi mamá como si era conmigo que hablaba, y mi mamá le daba la cuerda a los compañeros. Ella seguía hablando, porque mis compañeros de clase confundían la voz de mi mamá con la mía. Decían que mi voz era igualita a la de mi mamá. Entonces ellos confundían por teléfono y ellos hablaban y mi mamá dando cuerda. Ajá, sí. Entonces, pero en una ocasión mi papá me dice, sí es verdad, todas ustedes, las cuatro, incluyendo mi mamá, tienen la misma voz. Pero todos son diferentes. Y yo puedo identificarlo, decía mi papá. Entonces, esto es algo, amado hermano, es algo registrado por la ciencia. Cada uno de nosotros tenemos una voz diferente, hablando de la identidad espiritual que nos hace únicos, amado hermano. Todos tenemos características diferentes. Repito nuevamente, características diferentes que nos hacen únicos. Ahora, otra identidad única es la que está en el alma. Otra identidad única es la que alberga en el alma, marcada por el pasado, marcado por las vivencias, por lo que vivimos en nuestra infancia. Identidad marcada en el alma según la genética que nosotros tenemos, según la formación que nosotros hayamos recibido desde nuestra niñez. Entonces, repito nuevamente, puede que usted y yo compartamos las mismas características. Puede que la Ijana y yo compartamos las mismas características, pero es imposible que seamos iguales, ¿verdad que sí? Es imposible que seamos iguales. Cada persona es totalmente diferente de la otra. Otra identidad, amado hermano, otra identidad es basada a la preordenación, basado a la preexistencia y basada a la predestinación. ¿Qué quiero decir esto? Eso lo alberga en el espíritu. Es decir, que antes que usted fue carne, amado hermano, usted fue espíritu. Antes que usted fue carne, amado hermano, usted fue espíritu. Significa que usted, amado hermano, usted recibe una identidad a través del Espíritu de Dios. Dios vino y sopló el ruá, el aliento de vida sobre la humanidad. Entonces ahí nosotros también recibimos, amado hermano, una identidad que nos hace único. Aquí estoy hablando de la identidad espiritual. Ahora, la identidad de cada uno de nosotros va ligado a un propósito. La identidad de cada uno de los que estamos aquí, amado hermano, va ligado a un propósito en lo espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el hombre? La pregunta es, ¿qué sucede con el hombre? ¿Sabe? Cuando nosotros nacemos, cuando usted y yo nacemos, prácticamente nuestra identidad espiritual está bloqueada. Cuando nosotros nacemos, amado hermano, usted nace y crece y lo primero que usted se aprende es su nombre, ¿sí o no?
Cuando usted nace y comienza a desarrollarse, comienza a tener un poco de razonamiento, cuando usted comienza a aprender sus primeras palabras, usted lo que hace es aprender su nombre. Los niños aprenden quién es papá, quién es mamá. Es decir, nosotros le enseñamos a nuestros niños una identidad biológica. Le enseñamos una identidad biológica, pero la identidad espiritual, eso solamente viene a través de una relación íntima con Dios. La identidad espiritual la desarrollamos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Cuando nosotros llega el momento, cuando nosotros decimos, te recibo a ti, Señor, como mi único Señor y Salvador. Ahí es donde comienza a desarrollar la identidad espiritual en el hombre. Vea, hay personas que llevan 15 años y vea, en la iglesia, 15 años o quizás más, no vamos a ser tan exagerados, pongámosles 10. Hay personas que tienen 10 años y todavía se están preguntando cuál es su ministerio. Hay personas que tienen más de 5 años y se están preguntando todavía cuál es su ministerio, cuál es su don, cuál es su capacidad natural o sobrenatural que recibió de parte de Dios. Hay personas que tienen más de 5 años y todavía se están preguntando, ¿cuál es mi propósito en la tierra? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Entonces, tienen una identidad espiritual perdida. Una identidad espiritual perdida. Ojo con esto, aunque tenga dones, aunque tenga capacidades. ¿Sabe por qué? Porque los dones es el equipamiento de la preordenación, pero en realidad no es parte de tu identidad. Es por eso, amado hermano, que hay personas de los que no son parte del cuerpo de Cristo, pasan durante toda su vida preguntando cuál es su propósito en la tierra. ¿Por qué fueron creados? ¿Cuál es el propósito por el cual existen en la tierra? ¿Para qué yo estoy en la tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todavía no han encontrado propósito en su vida, amado hermano. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién eres tú espiritualmente? La pregunta aquí es, ¿quién soy yo espiritualmente? ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos da una identidad. El Señor nos da una identidad porque usted y yo, es la buena noticia, usted y yo tenemos que parecernos a Jesús. Hay pocos amenes. Usted y yo, amado hermano, tenemos que parecernos a Jesús. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, usted tiene que parecerse a Jesús. En Efesios capítulo 4 nos habla de que el Señor levantó un equipo ministerial para que alcancemos la imagen del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Esto es nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para la obra del ministerio. Así es, ¿verdad? Entonces,
Algo muy importante acá, si nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es luz del mundo, que Él es la luz del mundo, entonces nosotros también tenemos que ser luz. Si nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también Él viene y le dice a sus discípulos, le dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, amado hermano, nosotros conforme crecemos, usted y yo conforme crecemos y conforme vamos avanzando en el camino del Señor, tenemos que ir tomando esa identidad. Conforme crecemos en los caminos del Señor, tenemos que ir tomando esa identidad. Es necesario que seamos como Jesucristo. Si viniste a los pies de Cristo y Jesucristo te dice que tú tienes que ser luz, pero aún todavía hay un poco de tiniebla en ti, entonces esa tiniebla tiene que desaparecer. Amén. Esa tiniebla tiene que disiparse. ¿A través de qué? A través de la relación que usted llega a tener con Cristo, a través de la capacidad que nos da, nos otorga el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Tenemos que ir tomando esa identidad, amados hermanos. Si Jesucristo es luz, usted tiene que ser luz también. La pregunta, ¿qué es identidad? Pregunta que tenía que hacer al inicio. ¿Qué es identidad? Repito nuevamente lo que dije al principio. Es una característica que nos hace percibir que una persona es único. Y no solamente hablando en lo natural o en lo individual, sino que hablando también en el aspecto espiritual. Porque, amado hermano, si usted no reconoce, escuche bien, si usted no reconoce la identidad que le fue dada por Dios, entonces usted no puede hacer aquello por lo cual fuiste llamado. Usted no puede ejercer un llamado, usted no puede ejercer un ministerio si todavía usted no reconoce su identidad, si usted no sabe todavía quién es usted en Cristo. Primero tienes que saber quién tú eres en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo espiritualmente? ¿Sabe por qué es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad en Jesús? Vea la importancia de esto. Hay gente, hay circunstancias, hay momentos en la que el enemigo puede o quiere cambiar tu identidad. Va a llegar momentos en tu vida en que el enemigo va a querer cambiar tu identidad. Va a llegar momentos en que el adversario va a hacerte dudar de quién eres en Cristo Jesús. Va a llegar el momento en que el enemigo va a querer meter confusión en tu mente de quién tú eres en Cristo Jesús. Hoy en día hay una crisis de identidad. ¿Cuántos creen eso? Hoy en día, amado hermano, hay una crisis de identidad, hay cambio de identidad en las personas, hay cambio de personalidad, los trastornos de bipolaridad. Cambio de identidad. Hoy soy uno, mañana soy otro. Hoy tengo un estado de ánimo, en la tarde tengo otro estado de ánimo. Hoy estoy feliz, mañana estoy que ni me toques. Hoy estoy exitosa, empoderada y mañana estoy fracasada, siendo nadie, tirando por todo lado.
hay agentes, circunstancias que pueden dañar tu identidad. Y ese es el propósito del enemigo, dañar tu identidad. Vea, el cambio de identidad. ¿Qué es el cambio de identidad? El cambio de identidad es el cambio de conducta que suele estar vinculado, de modo que el cambio de identidad modifica el comportamiento de una persona. Entonces, cuando yo no reconozco mi identidad, cuando yo no tengo la capacidad aún de reconocer mi identidad, entonces mi conducta comienza a cambiar. Entonces mi conducta llega a ser modificado a una identidad que no me fue dado. Tu identidad comienza a ser modificado a algo por el cual no fuiste creado. No sé si me están comprendiendo. O lo volvemos a iniciar del inicio. Comenzamos. Amado hermano, ese ataque del enemigo lo tenemos hoy en día visible, de manera visible. Lo tenemos hoy en día, amado hermano, en la sociedad entera, en el mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se percibe algo que no es. Hay gente que se percibe algo que no es y empiezan a actuar de una manera equivocada. Gente que se autopercibe de una manera que no es y actúan de manera contraria a la que es, o a la que fue designada, o a la que fue creada. Ejemplo, ustedes han escuchado de transespecie. Hay personas que se creen caballos. Algunos se rieron. ¿Por qué? Porque suena descabellado, ¿verdad que sí? Suena como que loco. Sí, hermanos, hay personas en la actualidad que se creen animales. Se creen animales. No sé si usted ha visto la noticia. En Alemania hubo una manifestación masiva de personas que decían ser perros. Y venía el reportero, el entrevistador, y le preguntaba, ¿y desde cuándo te sientes animal? Y yo, ¿y por qué actúas así? No decía nada. Solo eran ladridos, aparentes ladridos. Personas que se creen animal. Una señora de repente amaneció un día y dijo, mi esposo ahora es un perro. El hombre con el que viví durante años ahora amaneció de un día para otro y dice que es un perro y actúa como un animal. Yo vi la entrevista y yo quedé como que, o sea, el mundo ¿a dónde va a parar? Sí, amado hermano, transespecie, personas que se creen animal. Yo vi un caso de un hombre que decía ser reptil. ¿Te acuerdas? Que decía ser reptil. Decía que él era un reptil, que era reptiliano. Un hombre que se hizo más de 100 y pico de cirugías para parecerse a un reptil. No sé si ustedes vieron ese caso. Vea, el trasfondo de ese caso es bastante triste y es bastante conmovedor. Es bastante triste porque vea, era un hombre, pero ese hombre se vestía de mujer. Se vestía de mujer, pero su característica, así es. Su característica física era como de un reptil, sus ojos, su lengua, su nariz, la oreja, todo acá. Y el trasfondo de esa historia me conmovió mucho porque decía él que él tan solamente era un niño de 3 años y él contó que su padre abusaba de él desde la niñez
abusaba de él y su mamá llegó un tiempo cuando se dio cuenta lo que estaba pasando. ¿Qué hizo con el niño? Un niño ya como de 5 años, ya tenía quizás 5 años. Agarró al niño y lo fue a tirar al monte. Un niño de 5, 4 años quizás, lo fue a tirar al monte. Entonces, el único recuerdo que él tenía en su mente fue de los abusos que recibió por parte de su padre y el momento en que su madre fue. Se supone que la madre lo tenía que proteger. Entonces, pero lo que la mamá hizo fue y lo lanzó a un monte donde no había nada más que un montarrascal. Y entonces este niño dice que lo único que él recordaba es que donde su mamá lo fue a dejar habían muchas serpientes. Pasaban de un lado a otro. Él decía que habían unos que venían, lo quedaban viendo y se iban. Y él caminó para ver si encontraba una salida y solo vivía rodeado de serpientes. Entonces este hombre dijo, vea cómo el enemigo manipula las circunstancias en las que los seres humanos viven desde su niñez, manipulan con el objetivo de cambiar la identidad a una persona. Y entonces este hombre dijo que las serpientes lo protegían a él de cualquier daño que le pudiera ocurrir en ese lugar donde su mamá lo fue a tirar. Y que él recibió una transferencia de la energía de las serpientes. Y entonces desde ese entonces él se autopercibía como como que era uno más de ellos, una serpiente más. Entonces llegó a la edad adulta donde él ya podía tener sus ingresos. Él comenzó a hacerse sus operaciones para parecerse una serpiente. ¿Sí o no que el trasfondo es conmovedor? Un niño que fue abusado desde su niñez. El enemigo aprovechó esta situación ¿para qué? Para cambiar la identidad de esta persona. Ese es el propósito del enemigo, amado hermano. Ese es el propósito del enemigo. Usted tiene que saber que hay un enemigo, hay un adversario, hay una entidad de las tinieblas. Escuche bien, una entidad de las tinieblas que está interesado en que usted y yo, en que cada uno de nosotros no fluyamos de acuerdo a la identidad que recibimos nosotros desde el momento que fuimos creados. Y eso es peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Porque hoy en día hay muchos jóvenes de buen aspecto físico, muy atractivos. Y se autoperciben mujer. Y entonces, decía una amiga, qué desperdicio, amiga. Sí, hermano, hoy en día eso está atacando a la sociedad. Era algo que en el tiempo de antes era escaso ver situaciones así. De mujeres que se autoperciben ser hombre y actúan como hombre, se visten como hombre. ¿Comprenden a lo que voy? Entonces, esto es muy, muy, muy peligroso. Estos problemas de identidad es causado por el mismo enemigo, causado por esta entidad de las tinieblas, porque el propósito de Satanás es que tú no fluyas en el llamado en el cual fuiste creado, tu asignación, tu propósito. Ese es el objetivo del enemigo, corromper tu propósito. Y quiero hablarte con unos ejemplos que aparecen en las escrituras. El ser de luz, Lucifer, también llamado luz de la, ¿cómo es? El cero de la estrella de la mañana. Ayúdenme a predicar.
Estrella de la mañana es, ¿verdad? Lucero, lucero de la mañana. Este ser de luz, amado hermano, fue creado y vea, era perfecto. La Biblia lo muestra como un ser perfecto, ¿sí o no? Aparece en Isaías. Lo muestra como un ser perfecto hasta que se halló iniquidad en él. Hasta que se halló iniquidad en él. La autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es cuando una persona piensa que de acuerdo a sus capacidades, él puede realizar lo que no es. No sé si me doy a entender. Una persona que piensa que de acuerdo a sus capacidades o a sus habilidades puede realizar lo que no es. Usted ha visto personas ejerciendo pastorado. Disculpen que toque ese ejemplo, es bastante delicado. Pero yo he sido testigo de personas que ejercen pastorado y no son pastores. Personas ejerciendo como evangelistas y no son evangelistas. No lo son. Personas ejerciendo como maestros y no lo son. Personas dentro de las iglesias ejerciendo como consejeros y no lo son. No lo son. Personas ejerciendo apostolado y no lo son. ¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuántas iglesias fundaste? Ninguna, no lo eres. Usted comprende, ¿verdad? A lo que voy. Entonces, amado hermano, la autoeficacia es algo muy peligroso porque puede ocurrir de personas que creen que con sus propias capacidades pueden ejercer algo que no es. Yo no puedo decir que yo soy evangelista porque sí evangelizo porque es un mandato, pero decir que soy evangelista como de los dones de liderazgo, como que wait. Entonces, amado hermano, ¿qué fue lo que pasó con Lucifer? ¿Qué fue lo que pasó ayúdenme, con Lucero? Gracias hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Vea, Satanás dijo, dice, me haré semejante al Altísimo. Vean las palabras que salió de Lucero. Me haré semejante, Lucifer, me haré semejante al Altísimo. Subiré al monte y me sentaré ¿dónde? En el trono de ¿quién? En el trono de Dios. Me subiré y me sentaré en el trono de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Lucifer aquí? Quería cambiar ¿Qué es lo que pasó con Lucifer? Quería cambiar su identidad. Quería ser semejante a Dios. Y él fue creado para eso. Never. Quería ser semejante a Dios. Lucifer quería sentarse en el trono de Dios. Güey, ¿qué te pasa? Perdone, a veces de repente me sale. Entonces, vea, Lucifer, amado hermano, después de ser el lucero de la mañana, se convirtió en dragón, Satanás, el adversario, en la bestia. ¿Por qué? Por querer usurpar lo que no le correspondía, por querer tomar una identidad por el cual no fue creado, por querer tomar una asignación por el cual no.
Satanás. Entonces viene Satanás y comienza a hacer eso, queriendo lo mismo que le pasó a él, quiere hacérselo a los hijos de Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, Nabucodonosor. Y me costaba decir el nombre al inicio, cuando estaba en el discipulado. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, Nabucodonosor, después de ser rey, fue bestia. Cambió de identidad. Después de ser un rey, se comenzó a comportarse como una bestia. Eso aparece en Daniel capítulo 4, en el versículo 5. Léalo todo en casa, se lo pongo de tarea. Entonces, amado hermano, hubo un cambio de identidad. ¿Sabe por qué? Porque él no reconoció su condición de hombre. Él no y vea, Dios le mostró en sueño a Nabucodonosor lo que le iba a acontecer. Dios le mostró a través de un sueño lo que le iba a acontecer. Entonces viene y le pide a Daniel que le interprete el sueño. Y entonces viene Daniel y le dice: ese eres tú. Ese eres tú. Eso es lo que te puede acontecer a ti. Le dice: solo ten en cuenta, le dice Daniel, oh rey, ten en cuenta que todo lo que haces es por la gloria y para la gloria de Dios. Que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Que el reino que se te fue dado ha sido por la misericordia de Dios. Es porque tienes ese reino porque a Dios le ha placido dártelo. Y entonces le dice Daniel: si no reconoces tu condición, entonces te puede pasar eso a ti. Lo que vistes en el sueño. Y puedes convertirte en bestia. Y eso fue lo que aconteció con él. Tal como el sueño, eso fue lo que aconteció con Nabucodonosor. De rey a bestia. Se comenzó a comportar como una bestia del campo. Vivía en el campo. Comía hierbas. La Biblia lo muestra como que hasta que le crecieron uñas como las aves. Léalo. Hubo un cambio de identidad. ¿Por qué? Por no reconocer su condición. Por no darle la gloria a Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era un príncipe. Mefiboset era un príncipe. Tenía sangre real. Y vea, con la experiencia que pasó Mefiboset, amado hermano, con la experiencia que él tuvo, vea, le marcó, esa experiencia que él tuvo, le marcó desde su niñez, cuando su nodriza lo dejó caer. Cuando su nodriza recibió la noticia de que su padre había muerto, así fue, ¿verdad? Entonces, cuando él recibió la noticia de que había fallecido su padre, la nodriza lo descuidó, salió pero en guinda, y la cuestión es que el niño muy pequeño se le cayó, lo dejó caer. Y entonces este niño tuvo esa experiencia desde su niñez que lo marcó totalmente, lo marcó, y este niño quedó lisiado. Ustedes se imaginan a un niño que quedó, a alguien que quedó lisiado desde su niñez. Ese es un trauma. Imagínate un niño que de pronto nace y puede ver bien. De repente tiene un accidente desde su temprana edad, quizás a los 3, 4 años, y pierde la vista. Ustedes saben el daño emocional que le causa a este niño. Es una magnitud bastante grande. Ahora, es similar. Este niño, Mefiboset, creció en esa condición, lisiado de los pies. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este trauma que tuvo desde su niñez cambió su identidad, porque cuando lo mandó a llamar al rey,
cuando el rey David lo mandó a llamar porque quería hacer misericordia a uno de la genealogía de Jonathan, su amigo. Y entonces viene, cuando lo manda a llamar, se postra y le dice: ¿quién soy yo para que me tengas en consideración? ¿Quién soy yo para que me tengas en consideración? Yo como un perro muerto como yo. Él se autopercibía así. O sea, su valor fue totalmente bajo. Mefiboset era un príncipe, amado hermano. Y después de ser un príncipe, llegó a vivir en un lugar donde las condiciones eran terribles por lo que le aconteció. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el problema de identidad no es algo que viene de la noche a la mañana. Usted tiene que saber esto. El problema de identificar o de autopercibirse como alguien que tú no eres, o para tomar una función que no te corresponde, que no va de acuerdo al llamado o al ministerio que tú recibiste. Esto no va de la noche a la mañana. Esto es algo que de pronto hay momentos que tú tienes que percatarte y tienes que tomar la acción de decir: Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito que abras mi mente para que yo pueda comprender mi posición en ti, para que yo pueda comprender quién soy yo en Cristo Jesús. Amado hermano, Satanás disfruta cuando usted todavía no sabe quién tú eres. Satanás disfruta cuando hay personas que todavía se cuestionan: ¿para qué nací en esta tierra? Satanás disfruta cuando una persona no tiene valores. Satanás disfruta cuando las personas, amado hermano, no tienen valores o no tienen una firme convicción. Satanás disfruta robando la identidad a las personas. Y si Satanás te roba la identidad, déjame decirte que ya te corrompió. Ya te corrompió. Porque al no tener identidad, ¿sabes qué es lo que trae? Al no tener identidad, trae confusión. Al no tener identidad, lo que hay en tu mente, lo que viene a ver en tu mente es confusión. Y la confusión boicotea el futuro que Dios tiene para ti. Al no tener claro de quién tú eres, entonces viene la confusión en tu mente. Y una vez que hay confusión en tu mente, esto genera duda. Y la duda, ¿sabe qué es lo que genera la duda? La duda genera que comienzas a sentirte frustrado. Comienzas a sentirte fracasado, comienzas a sentirte desanimado, comienzas a sentirte en depresión, comienzas a sentirte con baja estima, como que no tienes valor alguno. Es que yo no soy nada. Había un niño como de 11 años que decía: es que yo no sirvo para nada. Imagínate un niño hablando así. Yo no sirvo para nada. Personas con baja estima, personas con un poco valor. Yo recuerdo que en una ocasión mi niño me dijo, me dice: es que yo soy un problema. Y yo: ¿de dónde sacaste que eso es un problema? Imagínate yo alimentar eso. Y este niño de 11 años decía: es que yo no sirvo para nada. ¿Quién alimentó eso?
¿Quién alimentó eso? Sus padres. ¿Usado por quién? Satanás. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. Mi hijo me decía, es que yo soy un problema. Yo, ¿de dónde sacaste eso? Tú no eres un problema. No eres un problema. No me das problema. No das problema. No me causas molestia. Para nada. Sos mi hijo. Y entonces imagínate yo alimentar eso en mi hijo. Él va a crecer pensando que es un problema. ¿Comprende eso? Y entonces hay muchas personas, amado hermano, hoy en día desanimados, sintiéndose fracasados, muchas personas pasando en depresión, muchas personas con sentimiento de culpa, personas con deseos de morir, personas que no quieren seguir viviendo porque no hayan ni principio ni atrás, no le hayan propósito a la vida. Porque creen que son fracasados y no sirven para nada. Satanás, dardos del enemigo. Jamás ni nunca creas cuando el enemigo te diga que tú no sirves para nada. Jamás ni nunca creas cuando el enemigo viene y comienza a tirar dardos a tu mente diciéndote que tú no eres nadie. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Satanás, repito nuevamente, es atacar tu identidad. Es hacerte sentir que tú eres nada. Hacerte sentir que tú no tienes solución. Vean lo que pasó con... Así es. El enemigo es experto en hacerte sentir que tú no vas a cambiar. Y el enemigo es experto también en traer en mente tu pasado. Lo que ya pasó, lo que ya quizás tú ya no haces. Algo que tú ya dejaste. Satanás es experto en hacerte sentir que tú no eres acepto delante de Dios. Vean lo que pasó con Jesús. Jesús, pónganme la cita bíblica donde Jesús fue llevado al desierto. Mateo capítulo 4, si no me equivoco. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Vea, pero antes de que esto aconteciera, antes de que Jesús pasara esta experiencia, Jesucristo, amada hermana, relata cuando en una ocasión cuando el pueblo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y entonces viene Jesús y se bautiza también. Viene Jesús, se bautiza y entonces él clamando al cielo, orando al cielo, entonces vea que los cielos, la Biblia muestra que los cielos fueron abiertos. La Biblia muestra que los cielos fueron abiertos y vino una voz del cielo, primeramente una voz del cielo donde era el Espíritu Santo, dice, descendió como en forma de paloma. Y entonces una voz del cielo salió diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí Jehová Dios le estaba dando una identidad a Jesús. Estaba confirmando que es su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y entonces viene Satanás y lleva a Jesús. Lleva por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, next. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿sabe? Mira, atacando la identidad. Confrontando la identidad que recibió de parte del Padre en el bautismo. Le dice, si en verdad
eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si de verdad eres hijo de Dios. Satanás atacó la identidad de Jesús. Si de verdad tú eres hijo de Dios, haz esto. ¿Qué dice el siguiente? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces viene Satanás y dice, es que tú eres hijo de Dios. Es que Lizzy, tú eres hija de Dios. Entonces espérame. Si de verdad eres hija de Dios, entonces haz esto. Confírmame que tú eres hija de Dios. Con que hermana Génesis, tú eres hija de Dios. Tú te haces llamar, hermana Emma, tú te haces llamar mujer de Dios. Entonces muéstramelo. Ataca la identidad de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que dudes de quién tú eres. Hermana Danelia, tú eres. Muéstramelo entonces. Mujer de Dios. Mujer de Dios. ¿Qué mujer? Satanás, amado hermano, ese es el propósito de Satanás. Hacerte dudar de quién tú eres. Haz esto entonces, pero ¿sabe cómo Satanás contrarrestó al enemigo? ¿Sabe cómo Jesús enfrentó al enemigo? Jesús citó las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la verdad tiene que echar fuera la mentira. La verdad echa fuera la mentira y la luz echa fuera las tinieblas, amado hermano. Es la manera como tú puedes contrarrestar al enemigo, usando la palabra de Dios. En momentos de aflicción, ¿qué tú usas? La palabra de Dios. En momentos de duda, ¿qué tú usas? La palabra de Dios. En momentos de desconfianza, ¿qué tú usas? La palabra de Dios, por supuesto, a través de la oración. Este es el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién tú eres en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Primero, número 1, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Bendecidos con toda bendición espiritual en el cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 2, ¿quién tú eres en Cristo? Anota esto. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Somos escogidos por Dios para que vivamos de una manera santa. Usted y yo somos escogidos por Dios. Yo no sé si usted cree eso. Usted y yo somos escogidos por Dios. El rey David decía que desde el vientre sus ojos fueron puestos en mí. Desde el embrión me formaste, me entretejiste, decía el rey David. Fuimos escogidos por Dios, amado hermano, desde el vientre, para que vivamos de una manera santa. Número 3, ¿quiénes somos en Cristo? Perdonados de nuestros pecados. Fuimos justificados, fuimos lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quiénes somos en Cristo? Fuimos sellados con su Santo Espíritu, conciudadano de los santos y amados por Dios. Amados por Dios, aceptos por el amado. Número 5, ¿quiénes somos en Cristo?
tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Gloria a Dios. Tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Es que esto es maravilloso. Bendiciones, las bendiciones celestiales, todas nos las fue dada a cada uno de nosotros. ¿Quién tú eres en Cristo? Eres templo de Dios. El Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros. Así que Satanás te va a querer hacerte dudar de esto, ¿sí? Va a llegar momentos en que Satanás va a hacerte dudar acerca de lo que tú eres en Cristo. Pero usted tiene que tener una convicción clara. Usted tiene que tener una convicción clara y tener la certeza, seguridad de que yo soy amada en Cristo, de que yo soy valorada en Cristo, de que tú eres un especial tesoro en las manos de Dios. Y que Satanás va a querer dañar el propósito que tú tienes, va a querer dañar tu identidad, pero en Cristo somos más. En Cristo somos más que vencedores. Póngase de pie, aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Alabamos y honramos el santo nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Honramos y bendecimos su nombre, Señor. Hemos recibido tu palabra. Hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos recibido cada uno de los principios, Señor, en el cual tú quieres que nosotros tengamos en nuestra mente, Padre eterno, para que podamos cada